Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, qué gusto saludarles, bienvenidos y bienvenidas a esta emisión del Foro del 6. Es un placer compartir con ustedes esta mañana desde nuestros estudios en la colonia Palmira, en la querida capital de Honduras, Tegucigalpa, desde nuestro centro de noticias en la capital de Honduras. Comparto rápidamente algunas notas de las últimas horas antes de presentar a mis invitados esta mañana. Ayer fue un día sangriento en Honduras. 17 muertos de forma violenta en diversas regiones del país, 2 masacres en las que murieron 7 personas. Lamentablemente ha trascendido también un video de un ciudadano que atentó, que asesinó literalmente a un capitán del ejército en la zona de West End, en Roatán, Islas de la Bahía. Y la policía está dando una recompensa de 200,000 lempiras por esta persona que ya fue identificada, completamente identificada. Qué bueno que estas cámaras nos ayudaran en todo. Esa es la intención, asumo yo, de tener ese montón de cámaras en las calles, que nos ayuden a identificar a los que asaltan, a los que roban celulares a las mujeres, a los que asesinan, a los que roban carros. Ese debe ser el propósito de esas cámaras y ojalá que se dinamice eso. Ayer, de nuevo en Filadelfia, como ya está siendo costumbre, otro tiroteo, pero esta vez no hubo fallecidos, pero sí hubo 6 policías heridos. El ciudadano que hizo este atentado se atrincheró en un edificio, luego la policía lo sacó del lugar y el saldo que ha dejado es 6 policías heridos, de gravedad 2 de ellos. El otro tema que tengo que destacar es, el presidente ha dado un mensaje ayer en relación a la visita que realizó a la Organización de los Estados Americanos, OEA, donde se ha reunido con el señor Luis Almagro. ¿Cuánto se especuló, verdad, que iba un presidente a entregarse a la DEA, que iba a dar una declaración? Muchas cosas se dijeron sobre esto. Lo cierto es que el señor Juan Orlando Hernández fue a la OEA a reunirse con el señor Luis Almagro, que es el secretario general de la OEA. Me imagino que se habrá hablado con claridad de la participación de la MACSI en Honduras, y al fin va a continuar la MACSI o no, cuál será el rumbo que va a tomar esta instancia que está en el país. Les informo que a esta hora de la mañana está tomada la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras a esta hora de la mañana está tomada. Hay encapuchados en la entrada principal. Las autoridades han emitido un comunicado diciendo que se trasladen por la parte de atrás, por la entrada de la zona de la Villa Olímpica. Y antes de presentar a mis invitados, los invito a que se afilien a la mejor cooperativa de Honduras, a la COACEL, que es la cooperativa de los maestros, que tiene muy buenos sorteos para este mes de agosto. Presento a mis invitados esta mañana. Quiero hablar sobre lo que inició ayer el Congreso Nacional de la República, la aprobación de la ley especial para el nombramiento de los concejales del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal de Justicia Electoral. Se aprobaron anoche en la sesión del Congreso Nacional 20 artículos. Veremos cuántos se siguen aprobando en el resto de la semana o en el resto de los días. Lo cierto es que el único partido que votó en contra o que está votando en contra de esta nueva ley es el Partido Innovación y Unidad Social Demócrata PINU. Es el único, 4 votos. El resto de los partidos están votando por unanimidad. Primera vez en el Congreso Nacional que el Partido Liberal de Honduras está votando de forma masiva. Todos sus diputados están votando a favor de esta nueva ley. Presento a mis invitados esta mañana, el abogado Saúl Bueso, analista nacional. Bienvenido, abogado. Gracias. ¿Qué tal está? Bueno, después de un fuerte resfrío ya estamos de vuelta. Qué bueno, me alegro de saludarlo. Gracias. El doctor Augusto Aguilar, ex representante del Tribunal Supremo Electoral. Bienvenido, doctor. ¿Qué tal está? Placer estar aquí con ustedes. Y presento también al ex magistrado del Tribunal Supremo Electoral, el abogado Denis Gómez. Bienvenido. ¿Cómo está, abogado? Buen día a usted y a su audiencia y obviamente a nuestros interlocutores de la mañana de hoy. Bueno, quisiera primero su valoración en torno a lo que empezó a discutir el Congreso Nacional ayer. Se aprobaron 20 artículos
¿Qué expectativa de ustedes que son los expertos, los entendidos, los que conocen esto? Ustedes dos que estuvieron dentro del Tribunal Supremo Electoral y que hoy será Consejo Nacional Electoral, ¿la expectativa será lo que el pueblo esperaba, lo que los políticos esperaban? ¿Al vaivén de qué se está moviendo esta nueva iniciativa? Abogado Saúl Basso, inicialmente. Bueno, comencé diciendo que últimamente estamos abusando, estamos creando leyes hasta para contratar a la empleada doméstica del presidente de la República. Es decir, crear una ley para estar nombrando, tenemos para nombrar miembros de la Corte Suprema, para nombrar al fiscal. Lo que demuestra realmente es que nosotros seguimos improvisando en este país. Estas cosas deben estar resueltas desde hace mucho tiempo. Imagínense que hubo casi 2 meses de insurrección, de supuestos insurrectos, que Morazán estaría dudando de ellos mucho, solamente para que se aprobara el nombramiento de una persona en estos nuevos entes que se están creando. Si usted recuerda, cuando la UD fue admitida en el tribunal, hubo un pleito porque entre España, creo, y otro miembro de la UD, porque se estaban peleando el puesto, la plaza del trabajo. Volvemos a lo mismo, y que no me vengan a decir que es para que haya un mejor control, mayor transparencia, y que es un derecho. Si fuese un derecho, todos los partidos tendrían un representante en ese nuevo Consejo Nacional Electoral, porque se determinó que no iban a estar representados todos los partidos, sino que se iban a escoger los mejores ciudadanos y ciudadanas para que estuvieran ahí en lo que actualmente es Tribunal Nacional Supremo Electoral y ahora Consejo Nacional Electoral. Esa fue la idea primordial, apartar a los pseudopolíticos, a esos que representan a partidos, porque dijimos, vamos a despolitizar las instituciones, no, vamos a despartidizarlas, es decir, apartar a los partidos políticos de un ente importantísimo que José Cecilio del Valle en 1832 ya llamaba un cuarto poder. Entonces, seguimos todavía al vaivén de los intereses de pseudopolíticos, y aclaro, de todos los partidos, al vaivén de sus propios intereses, intereses de grupo, que al final lo que determinan es que quieren tener en un ente como este, tener una cuota de poder, una cuota del pastel, para colocar allí militantes y simpatizantes para que tengan una plaza y a futuro poderles pedir favores. Doctor Augusto Aguilar. Vea, yo creo que el responsable de toda esta problemática para mí es el Congreso Nacional. En mora. Desde hace 5 años sabían que los actuales magistrados finalizarían su periodo en mayo. En mayo. De año. Sí. Pasó todo el tiempo suficiente y no pudieron seleccionar, escoger o elegir a los sustitutos. Y en cuanto al procedimiento de cómo seleccionar, también yo diría que es una actitud más bien de hipocresía de parte de los políticos y de los miembros que integran la Junta Directiva y probablemente muchos de los diputados. En este momento están hasta nombrando una comisión nominadora o una comisión que va a analizar el currículum, la trayectoria de los candidatos que se presenten, y están llamando a que este acto propongan. Pero por otra parte ya se sabe que son 3 miembros propietarios y 2 suplentes. Y sus suplentes no, y sobre todo los propietarios, que ya se sabe que va a ser uno del Partido Nacional, otro del Partido Liberal y uno del Libre. Otro del Libre. Y están pidiendo que se hagan autopropuestas. Entonces, ¿Qué significa eso, doctor? Una hipocresía y una forma, diríamos, informal y hasta desleal con el pueblo, de estarlo queriendo engañar. Yo he dicho varias veces, varias declaraciones he dado sobre esto. ¿Por qué de una vez, cuando se reformó la Constitución para crear estos 2 organismos, me refiero al de Justicia Electoral y al Consejo Electoral, cuando se crearon esas 2 instituciones, de una vez hubiese quedado consignado en la Constitución de la República que los 3 miembros serían seleccionados o electos de candidatos propuestos por los partidos mayoritarios en base a los resultados de la última elección? Eso es lo que hacen en otros países.
porque ese es un sueño, una utopía, pensar que vamos a tener organismos despolitizados. Eso no lo vamos a tener probablemente en 100 o más años, porque para encontrar ciudadanos que estén desvinculados, que no hayan pertenecido o que no sean simpatizantes de un partido político, pues ¿dónde los vamos a encontrar? Solo trayendo de los de la Luna o de Marte. Entonces, en otros países, yo he estado en 93 elecciones en los últimos 12 años, en el continente, y en los países organizados y en donde ni siquiera se menciona la palabra fraude. Les pongo los ejemplos de Chile, Uruguay y aquí cerca, Costa Rica. A las 9, 10 de la noche están abrazando ganadores y perdedores y ofreciendo hasta la colaboración, el perdedor al ganador, y ni se menciona la palabra fraude. Pero entonces es parte de toda una cultura, pero también es, como les decía, esa falta de sinceridad, esa falta de... Porque aquí ese es el problema. Primero se cometen los fraudes o los errores o la violación a la ley hasta después se queda reformando. En este caso, me parece, con esto termino, es que no se consignó en la Constitución la forma para estar en toda esta problemática, esa rebelión y todo, es el mismo problema, porque no quedó consignado, no quedó establecido, y los de Libre tenían desconfianza que a última hora no les iban a nombrar su representante. Si eso hubiera quedado consignado en la Constitución, entonces el problema se hubiera resuelto. Vea, hay otro problema. Este tribunal nuestro solo es de 3 magistrados. En todos los tribunales de América Latina son de 5 o de 7, para que haya mayor equilibrio. 3 de los partidos políticos y 2, porque puede que en muchos casos, como en Guatemala, que provienen de la academia, de las universidades, en El Salvador uno va por la sociedad civil organizada. Entonces eso de alguna manera representa un equilibrio o una mejor forma de cómo equilibrar la dirección y el manejo de las elecciones. Pero en este caso habrá 3 propietarios, Liberal, Nacional, Libre, sí, y 2 suplentes, que sí, seguramente serán también de 2 partidos políticos. Es lo más probable. Es lo más probable. ¿No hay el equilibrio que usted manifiesta? No, porque no hay participación de los otros sectores que no son partidos políticos, que sí lo hay en la mayor parte de los tribunales electorales. ¿Quiénes podrían, doctor, integrar esos, digamos, los 2 suplentes si fuesen de instancias apolíticas? Sería saludable, por ejemplo, las facultades de Derecho de todas las universidades de Honduras que propusieran ese candidato. Podría ser la sociedad civil, podría ser la empresa privada, para darle un mejor equilibrio, ¿verdad? No sería total, porque al fin y al cabo los suplentes no tienen voto, pero por lo menos serían veedores, observadores de lo que está sucediendo al interior de la institución. Muy bien. Don Denis Gómez. Bueno, primero creo que todo intento de reforma electoral debe atender a darle respuesta a la sentencia de la misión de observación electoral de la OEA en el 2017, y se la voy a leer de manera textual. La misión observó un proceso de baja calidad electoral. Eso ya es suficiente para ponernos preocupados. Y por ende no podría afirmar que las dudas sobre el mismo hayan sido esclarecidas. Las elecciones, el doctor Aguilar, con sus 90 y fracción de misiones que ha hecho por todo el país, por todo el continente, perdón, sí, y probablemente fuera del mismo, sabe de que existen indicadores internacionales que definen elecciones democráticas, en primer lugar, pero también auténticas. Y que en ese sentido, cuando yo escucho y leo de baja calidad electoral, ya es todos los apelativos no positivos que puedan existir sobre las condiciones no ideales sobre lo que son los procesos. Entonces, bajo esa declaratoria de la misión de observación, el país debería estar encaminado en buscar medidas, reformas que den respuesta, que le den vuelta a la página y que den una respuesta positiva a esta sentencia lapidaria que yo llamo particularmente. Si las reformas electorales que tanto han cacareado, que tanto han mencionado, que tanto han vendido, y las profundas reformas electorales, además, como lo manifiestan, no son verdaderas reformas, porque obviamente ni el Consejo Nacional ni el Tribunal de Justicia Electoral van a ser la panacea para darle respuesta a esta sentencia.
No va a ser si la elección la hace el Congreso o no la hace el Congreso. Dependerá de todo un enfoque, de no solamente ver un árbol, ver todo el bosque. Y creo que los visos que por lo menos nos está dando el Congreso Nacional de la República no van orientados ahí. Como muy bien lo establece el doctor, a mi juicio, con el solo hecho de la Constitución de la República, así, esa enmienda, esa reforma de enero, que fue ratificada de igual, ahí solo menciona cinco requisitos para los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. No ha habido en la cultura legislativa ninguna intención de aprobar la Ley de Audiencias Públicas. 2006-2010, el extinto y recordado diputado de la Socialdemocracia, Toribio Aguilera, presentó un proyecto, lo desestimaron. En la siguiente legislatura, el señor Leicelar presentó otro proyecto de audiencias públicas, lo desestimaron. Las audiencias públicas entonces se las han sacado de la manga de la camisa también. ¿Para qué? ¿Para qué? La Corte Suprema de Justicia fueron audiencias públicas, pero usted ya sabía quiénes eran los 15 antes de las audiencias. Pero el doctor dijo que también ya se sabe quiénes son los 3. Bueno, exactamente, se sabe quiénes son los 3 y probablemente se sabe quiénes son los 2 que vienen, todos aquellos que le hagan coro al partido que gobierna. ¿Que será Alianza Patriótica o DC? Probablemente, alguno de ellos. O de repente o el BUD, pero el tema es, audiencias públicas no tienen un asidero legal. Y lo que nos han mostrado, la tendencia, Corte Suprema de Justicia les aplicaron audiencias públicas y creo que hasta pruebas de confianza, para que terminaran los 15 y para que usted supiera de antemano, antes de todo ese largo proceso, quién era el presidente. Instituto de Acceso a la Información Pública, Saúl, hace 2 años han vacado, han terminado su función los comisionados y no han nombrado. Hubo un proceso que se declaró desierto y uno segundo que todavía no ha concluido porque son parte de negociaciones en el Congreso. Usted se puede someter a la audiencia pública, cualquiera de los 4 que estamos acá, pero si no tenemos 86 votos, no importa no pasa. que sepamos. Sí, no pasa. No, ¿verdad? Y solo termino para hacer una relación. Sí. El fiscal general de la República, audiencias públicas y un montón de situaciones más, y eligieron a uno que había dicho que no se iba a reelegir y que no participó. ¿De qué estamos hablando? O tenemos que fingir demencia o somos dementes, en el sentido de todas estas cosas que pasan y que entonces tenemos que tomar actitudes y decir, no es la forma correcta. Y cierro con el tema de la unidad de política limpia también. Pasaron por audiencias públicas, pero el proceso no se completó hasta donde yo entiendo. Y Saúl mejor sonríe, ¿verdad? Porque hoy estamos siendo llevados a una audiencia pública donde ya probablemente saquemos aquí un consenso. Y voy a hacer una pausa, pero quiero consultar a ustedes. La decisión del Congreso ayer fue la siguiente: 3 propietarios, 2 suplentes. Reelectos, decía, por un único periodo. Sin embargo, hubo un aporte que sean reelectos de forma indefinida. Quiero que me den su opinión sobre eso. Y lo otro, los requisitos para optar a ser concejal del Tribunal Supremo Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral. Voy a hacer una brevísima pausa aquí en el foro de 6 de ustedes esta mañana hablando con los entendidos en el tema electoral para que usted se ilustre. Y como dijo don Denis antes del foro, a ver cuándo despierta usted. Regreso rápidamente. El secreto está en Levavida, siempre bella de pies a cabeza. Revitaliza piel, cabello y uñas. Levavida, un producto europeo, naturalmente Robis. Bueno, esto es interesante en las pausas. Estos foros son más interesantes en las pausas por las cosas que se dicen. Sus valoraciones en relación a reelecto indefinidamente, los requisitos que se requieren, que no son la mayor cosa. Ya hay coincidencia, el doctor Augusto Aguilar dice que es imposible que sea político porque tendrá que haber una negociación política. Usted dice que no debería de ser así, pero en este tema de la reelección indefinida, y lo otro es que algunos hondureños
que aspiraban, por el caso del doctor Edmundo Orellana, no sé si aspiraba, pero se mencionó, 2 o 3 personas del Partido Liberal. Al parecer, los requisitos para que puedan optar fueron descartados y no podrán aspirar a ser concejales. Mire, decía Denis que deben hacerse reformas. El problema es que esta gente no hace reformas, hace proformas. Es decir, solo ir a llenar. Ya están los cuadritos llenos, vacíos, solo se llenan. Mire, el tema de la reelección indefinida, en cualquiera de los temas, desde la presidencia hasta abajo, no es el problema, sino es la forma en que se permite que esta gente lo haga, aprovechándose del poder para continuar en el poder. Por eso la importancia de cuando hay reelecciones, pueden ser indefinidas, pero tienen que ser alternas. Es decir, yo tengo que estar fuera del sistema para volver a proponerme a ser reelecto, pero no estar dentro del sistema porque seguramente me voy a aprovechar del mismo, ya sea con cuestiones de carácter financiero o el apoyo mismo porque controlo. Yo le pongo un ejemplo, si yo soy miembro de este nuevo Consejo Nacional Electoral y se me permite reelegir, yo voy a tener una cuota de empleados ahí que van a querer seguir trabajando conmigo, entonces seguramente van a votar por mí. Solo estoy poniendo un ejemplo de cómo funciona el país. Aquí lo que hace falta es integridad y les hace falta. Por eso, con todo respeto, siempre los voy a llamar pseudopolíticos, porque para mí ninguno llena ese requisito. Político era Morazán, político era José Cecilio del Valle. Estos no lo son. Entonces, si usted busque en cualquier periódico y busque una plaza para cajero de banco, le van a pedir que sepa Microsoft Office, que sepa manejar la contabilidad NIF, que sepa manejar un montón de programas. Y le piden incluso que sea calificado por el Colegio de Peritos Mercantiles. Si pide para conductor, que sepa de mecánica y que sepa conducir, y etcétera, etcétera. Para ser en este país diputado, presidente de la República, cualquier otro puesto, solo hay que saber leer y escribir y ser un demagogo. Y han llegado algunos que no sabían ni leer y escribir también. Pero si eran demagogos. Doctor, requisitos para magistrado del Tribunal Supremo Electoral de Justicia Electoral: hondureño por nacimiento, ciudadano en el goce del ejercicio de sus derechos, abogado con más de 10 años de experiencia en el ejercicio de su profesión, ser mayor de 35 años, no incurrir en las mismas inhabilidades que se establecen para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Esos son los requisitos. Sí, me parece que están bien, son normales. Ahí no le veo mayor complicaciones. Problema. No, sí, me parece que está todo. Eso está coherente con Sí, lo es que, coherente, exactamente. con lo que se aspira como país. Sí. Lo de la reelección. Vean, lo de la reelección es que lo fundamental es la cultura, la ética, el respeto a las leyes, la educación en cada país. Honduras no está para eso. Le voy a dar un ejemplo. Recientemente en Panamá, un buen amigo mío, Erasmo Pinilla, se acaba de jubilar después de haber sido 20 años presidente del Tribunal, el Supremo Electoral de Panamá. 20 años. 20 años, correcto. Pero usted en Panamá difícilmente va a oír hablar de fraude. Entonces los partidos políticos, los sectores organizados de la sociedad, ahí lo tuvieron, lo fueron reeligiendo hasta que el hombre se jubiló voluntariamente. Y él pertenecía a un partido político de los de preeminencia en Panamá. Claro, pero una vez que él se fue electo desde hace un montón de años, él se desvinculó de su partido político y fue a cumplir su función tal como lo establece la normativa o las leyes panameñas. Y tendremos, y lo interrumpo, disculpe, Sí. tendremos hondureños de esos que se desvinculen, que dicen, miren, a mí me va a proponer libre, pero hoy me desvinculo de libre. Me propone el Partido Nacional, pero hoy me desvinculo. Muy raramente, y no, es malo referirse a uno mismo, Sí. pero yo tengo testigos en todo Honduras que yo fui más bien en algún momento señalado por mi mismo partido y hasta más de alguno propuso que me expulsara el partido por cumplir la ley. Y hago mención de esto porque lo hago con orgullo. Recuerda que no se inscribió Elvin Santos, estaba inhabilitado por la Constitución de la República, y no lo inscribí. Y usted se opuso y dijo, no podemos violar la Constitución. Y le dije al presidente del Congreso que aunque él opinara y quisiera ordenarle al tribunal que yo no lo iba a inscribir, y no lo inscribimos. Después el Congreso,
había que hacer las cosas conforme a la ley. ¿Qué sucedió? El Congreso tuvo que hacer un decreto especial, eso es histórico, porque ese decreto especial lo hizo en base a un dictamen de la Corte Suprema de Justicia, cuando la Sala de lo Constitucional emite una resolución en donde dice que la Constitución ha sido violentada en sus artículos pétreos, que tiene que regresar al texto original, y por eso desapareció la figura de vicepresidente y se regresó a los 3 designados. Por eso da risa cuando los del Partido Nacional, hablando de la reelección, decían que ella es cosa juzgada, pero se refiere a la última, no a la penúltima, a la anterior, no a la primera, que cuando la Corte dice están violando los pétreos. Cuando ustedes hicieron la figura de vicepresidente, pues violentaron los artículos pétreos, entonces debe regresar al texto original. Por eso tuvimos que ir al Congreso a explicar en el proceso de inscripción de estas elecciones primarias, y los partidos políticos tuvieron que inscribir 3 designados en vez de un vicepresidente. Pero entonces a mí me tocó, le decía, aplicar la Constitución. ¿Pero cuántos van a tener esa valentía suya? Pues creo que muy pocos. Y quiere que le diga una cosa, lo digo aquí y que alguien me desmienta. Durante los 5 años, año y medio como secretario general y 3 años y medio como magistrado y presidente, solo 2 veces me entrevisté con la presidenta del Consejo Central Ejecutivo, pero no para recibir instrucciones, sino para aclarar algunas cosas. En ese tiempo era Patricia Rodas la presidenta del Consejo Central Ejecutivo. ¿No lo presionó a usted, Patricia Rodas, que dicen que era mano fuerte? Nunca, y no me dejé. Y tengo testigos, y el pueblo hondureño es testigo. A mí nunca me han señalado, porque yo no solo desempeñé el cargo, yo fui diputado 2 veces, viceministro de Educación, 2 veces director del INFOP. Yo nunca he sido señalado ni por actos, diríamos, de corrupción, ni por violentar las disposiciones, ni por ser sectario. Entonces, sí se encuentran personas, hay algunos hondureños correctos. Ahí se menciona, por ejemplo, el caso de Mundo Orellana, me parece un buen candidato. Pero precisamente... Ya lo inhabilitaron porque es electo diputado. No, y es casi seguro que no lo van a seleccionar porque es un hombre recto. No obedece a cuestiones eminentemente políticas, sectarias de los partidos políticos. Entonces ese tipo de personas no le conviene a los partidos, y por eso quieren mantener y reelegir a los que hacen fraude. A esos son los que quieren tener durante toda una vida. Este es el problema de Honduras. Es de cultura, de costumbres, de ética. Por eso le ponía los ejemplos, desde el ejemplo de Panamá, que es muy emblemático, pero también eso que existen casos. Le voy a dar hasta el nombre del vicepresidente, y yo no sé si ya es presidente del Tribunal Electoral de Uruguay, Wilfredo Penco. Tiene, creo que como 40 años de estar en esa institución, y no lo cambian porque es un hombre que cumple con la ley, se desvinculó de su partido político, él proviene de los partidos de izquierda, pero es un hombre correcto, y ahí está, desde hace más de 30 años. Importantísimo eso. ¿Don Denis Gómez? Bueno, vea, se está discutiendo en el Congreso Nacional una ley que tiene algunos vicios de inconstitucionalidad, han dicho algunas personas en los medios de comunicación. La ley esta de... Sí, esa ley transitoria. Esta ley especial para nombrar los Exacto, y concejales. quiero comenzar con el tema de los requisitos. Con los requisitos, cuando usted va a revisar la reforma constitucional, con esos requisitos que reformaron, es suficiente, como ha dicho el doctor el día de hoy, es suficiente. Lo otro no aparece, lo otro no es obligación. Yo, particularmente, creo que el tema del nombramiento de los altos funcionarios debería de pasar por audiencias públicas, pero no existe voluntad política de momento, y le decía yo, mientras nos íbamos a una pausa, hacía el comentario, para mí las audiencias públicas en este momento, bajo lo que yo he referido en los 4 eventos anteriores, y lo que puede ser esta, es como intentar ir a la pulpería y comprar pan de yema. No es cierto que le venden pan de yema, amigo, le venden pan con color y que parece pero ya yema, no, pero ya no le echan yema de huevo. Entonces las audiencias públicas es un placebo que los partidos en el Congreso Nacional de la República, con excepción de la socialdemocracia, que usted ha dicho al inicio del programa, ya dijo que no apoyan. Votaron que no en están contra, con el Pino votó en contra. Están claros, porque lo demás es solamente un placebo, y un placebo lo que busca es
dejarlo tranquilo, adormitarlo, ese clamor que puede existir desde diversas áreas que no sean necesariamente las políticas. Y reitero, esa es la vía que debería transitar de ahora en adelante, pero por lo pronto no hay ningún deseo de hacerlo. Entonces, esa crisis que hemos tenido, continuación de la crisis del 2017, cuando el sistema electoral, político electoral hondureño colapsa, cuando el sistema político electoral hondureño necesita ser rehabilitado de acuerdo a la conferencia episcopal. Ese sencillamente se pudo haber evitado porque la Constitución ya da lo mínimo, pues, y este es el marco que debería tenernos, y bueno, si así son las cosas. Si queremos cambiar lo demás, si queremos hacerlo más democrático, más incluyente, que no sea selectivo exclusivamente para los partidos políticos, hay que hacer otras acciones, pero de momento no se ven. Entonces, como dice Saúl, yo tengo otra frase: si las reformas electorales no son reformas, solo van a ser deformas. Deformas de que aquí habían 3 de un partido y ahora sacaron a la Democracia Cristiana, viene Libre y se acabó. Muy bien, les consulto 2 cosas a los 3. Una de las razones por las que Libre expresó ayer que se retiraba incluso el diputado Tomás del Pino, que es diputado de Atlántida, no firmó el documento de la Comisión Especial de Dictamen por 2 razones, dijo él. Una es que no se van a aplicar pruebas de confianza para la elección de estos concejales. Y la otra, que habrá un único vocero, que solo el presidente del Consejo Nacional Electoral y el presidente del Tribunal de Justicia Electoral podrán hablar, y que eso lo consideran lesivo a la libertad de expresión. Voy a una brevísima pausa, regreso rápidamente aquí en el Foro de 6 esta mañana. Sí está grave. Hoy nuestro sistema de salud avanza con instalaciones modernas. Equipo. Transparencia es la manera de comprar, es la manera de distribuir. Al inicio del 2014 solo encontramos 1/3 de lo que es hoy el presupuesto para adquisición de medicamentos y triplicamos el presupuesto. Trabajando juntos, todos los sectores, un sistema de salud completo, robusto, que atienda las necesidades de todos los hondureños hasta en el último rincón del país. Juntos estamos construyendo un nuevo sistema de salud, porque el futuro lo construimos juntos. Gobierno de la República. Si usted viene a la farmacia con problemas en su digestión, es posible que le recomienden un producto para la acidez crónica, otro producto para el mal aliento. Yo vine a la farmacia a buscar Higastión. Claro, porque gracias a los componentes naturales de Higastión, es efectivo en el tratamiento de enfermedades relacionadas con el estómago, hígado e intestinos. Es altamente recomendado en el tratamiento de la hepatitis e hígado graso. Higastión, un producto europeo, naturalmente Robis. Reitero la interrogante para mis invitados, estoy de regreso de la pausa, en relación a lo que ha argumentado el Pino, que se retira del proceso porque no se van a aplicar pruebas de confianza y porque habrá un solo vocero que será el presidente del Tribunal Supremo, del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal de Justicia Electoral. Y el otro tema que quiero consultarles a ustedes es, ¿les dice algo que el presidente de esta comisión sea el diputado Harry Dixon del Partido Libertad y Refundación? Abogado Saúl. Bueno, mire, para empezar no se puede poner trabas a la libertad de expresión. 1, 2, si va a ser un cuerpo colegiado, porque solo no va a poder hablar. En todo caso, para eso tienen un relacionador público, que este sería en todo caso el portavoz. Pero la voz cantante la pueden llevar todos porque todos conocen al interior lo que están realizando. Así que me parece correcto la posición del Pino, que se oponga a que se ponga límites a la libertad de expresión, en este caso, a que los demás miembros puedan expresarse. Por otro lado, que el Harry Dixon sea el que la presida, eso demuestra claramente que no tenemos partidos
refundadores de la nación, sino refundidores. Han refundido este país, ellos y el resto, porque de donde vienen es lo mismo. Los miembros del Libre son ex-liberales y de la peor calaña que había en el Partido Liberal. Entonces no vengan aquí a llamarse refundadores, lo que somos refundidores, han refundido el país y con ello la democracia y con ello las esperanzas que pueden existir. Esas son negociaciones que también son arreglos, entregas, algo así como cuando usted va a la piñata y el que se tira de cabeza es el que agarra todo el montón de confites, o aquel que se agacha y se esconde en los confites se los lleva todos. Eso es lo que están haciendo. Aquí no me vengan a decir que quieren a este país. Ustedes quieren sus propios intereses y los intereses de su grupo, lo que en su momento, recuerdo, decía don Víctor Mesa, los grupos fácticos de este país. Ustedes forman parte. Doctor Augusto. Pues es que yo siempre he creído que las causas de toda esta problemática están en todos los errores que se han cometido en el pasado. Y específicamente en este punto en el que estamos hablando sobre que ya no podrán expresar o dar declaraciones los demás magistrados. Será el presidente, dice. Sí, claro. Eso, ¿sabe cuál es la causa? Este es el efecto del valor que tuvo el magistrado Marco Ramiro Lobo. Marco Ramiro Lobo de denunciar el fraude y de decir los resultados son ya no pueden ser cambiados, esto es irreversible en determinado monto de declaraciones, y entonces es por eso que están tratando. ¿Es violatorio la libertad de expresión esa me parece decisión? que sí, porque mire, cuando un organismo es colegiado, se toman resoluciones, esto es lo que se decidió, y cualquiera de los tres, o como bien lo decía el abogado, el relacionador público puede dar todas las declaraciones en base a las resoluciones que se han tomado. Y si lo hace el relacionador público, también lo puede hacer cualquier magistrado. Me parece que eso es diríamos, una especie como de aberración, algo burdo, algo que ni siquiera tiene una base ética, mucho menos lógica. Parece que eso es absurdo. Es como que estuviéramos retrocediendo en vez de avanzar, como que estuviéramos unos cuantos años hacia atrás. Abogado Den. Mire, Juan Carlos, esto de las negociaciones entre los partidos políticos es interesante y también de alguna manera puede representar una amenaza. Poner a un representante de Libre, pues puede ser una actitud de aplacar un poco la ira. Pero también hay que reconocer que en esas negociaciones la pregunta que nos podríamos hacer nosotros aquí al país, no al partido político, al país. ¿Quién le conviene que sea el presidente en las elecciones generales? ¿El Partido Nacional? ¿O el Partido Libre o el Partido Liberal? Y se lo digo porque son producto de las negociaciones. Dice por ahí que va a haber un sorteo cuando se reúnan la primera vez. No hay sorteo que yo sepa. Para que presida. No hay sorteo, hay una distribución y entonces los fondos te los voy a dar a vos porque vos sos de mi partido político. Ayer en otro medio televisivo una diputada del Libre dijo, no, es que tiene que ser de los tres partidos, ¿verdad? Allá en otro foro, otro del partido de gobierno dijo, no, es que nos tiene que ir a cuidar los votos. ¿Y cuándo vamos a tener magistrados, consejeros ahora, y magistrados en el Tribunal de Justicia que van a ir a cuidar los votos de 4 a 5 personas de cada 10 que en los últimos sondeos de opinión pública han determinado que no tienen ningún partido político? ¿Cuándo vamos a atender entonces el cumplimiento de indicadores internacionales que definen elecciones y democráticas, que hablan de que las elecciones tienen que ser limpias, donde el registro debe ser exacto e inequívoco? Que si yo voté por Saúl, nadie se lo va a poder dar a usted. Hablamos de asaltos, hay diversas formas de asaltar la vida democrática en el país. El asalto pasivamente o el asalto de manera violenta. Entonces, así como asaltar es violentar la Constitución de la República, también asaltar hay otros estilos menos moderados, entre comillas. Entonces,
Me parece que el otro tema de las pruebas de confianza se las deberíamos de empezar a aplicar a todos los que aspiremos a ser funcionarios de alto cargo en el país, a ver si es cierto que pasamos, pues. Porque aplicársela a funcionarios que van a manejar 20, 25 mil empiras para no hacérsela a otros, pero que da igual, el no estar obviamente no tampoco nos va y el que estén, al contrario, no nos va a representar de que allí, en ese proceso que va a durar 3 semanas, dijeron, ¿verdad? Sí, 3 a 4 semanas. En 3 semanas tengamos nombrado a un liberal, a un nacionalista, a un libre, y vea un detalle. 2 más. Y 2 más de partidos que hacen coro, ¿verdad? Sí. Al partido de gobierno. Y vea, hay ya amenazas de la repolitización de la actividad registral en el país. Por más que estemos diciendo que vamos a despolitizar, a despartidizar, y eso obviamente no le genera ningún beneficio a la democracia, que el país debe trascender de la democracia electoral a una más completa. Estoy leyendo aquí este dictamen y cada vez encuentro alguna cosa novedosa. Novedosa. Y una es, por ejemplo, en las inhabilitaciones, que usted ya mencionó al doctor Edmundo Orellana. Pero mire quiénes están habilitados. Quienes tengan vínculo de parentesco dentro del 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad entre sí. Lo cambiaron. O sea, se refería entre los magistrados. Agregaron ahí que debería ser entre cualquier funcionario del gobierno. Eso me parece bien. O que haya sido funcionario público. Eso fue el cambio que hicieron ayer. El otro es quienes tengan vínculo de parentesco dentro del 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad con el presidente de la República y designados a la presidencia de la República. 3. Quienes en el momento de ser electos estén nominados u ostente cargos de elección popular. Ese era para Edmundo Orellana. Quienes hayan ejercido un cargo de elección popular en los últimos 2 periodos de gobierno. Esas son las inhabilitaciones. ¿Les parecen prudentes? Ahí es donde yo digo que se está procediendo de manera hipócrita, porque se están poniendo esas inhabilidades, pero lo más grave no se contempla. Por eso yo decía al principio, de una sola vez tenemos que aceptar que tanto el tribunal como el registro y todas las demás instituciones son representación de los partidos políticos. Es imposible, o casi, es decir, de creer que va a llegar gente que no tiene vinculación con un partido político. Lo más importante, y yo he insistido en esto, no es si pertenece o no a un partido político, o proviene o no de un partido político. Lo más importante es la valoración, la ética, la rectitud, el cumplimiento de las leyes. Por eso le mencionaba, imagínense, le doy un ejemplo para ilustrar esto, para que vea usted. En Chile, usted sabe que en Chile no hay organismo electoral, no hay tribunal electoral. No. Lo organiza el gobierno con los partidos políticos. Relaciones exteriores. Sí, el de seguridad, el equivalente de gobernación, con los partidos políticos, organizan las elecciones, pasan las elecciones y nada sucede. Ahí están desayunando el perdedor con el ganador. Y quiere que le diga una cosa, los miembros de mesa son vitalicios. Y es un honor para los chilenos ser miembro de una mesa electoral y toda la vida. Esa es la cultura, los valores. Y en eso es que este es el gran problema nuestro. Porque ¿qué es lo que hacemos? Que a los corruptos los premian. Vea usted, y no quiero mencionar nombres, pero ustedes deduzcan. Los parientes de los que están en el Tribunal Supremo Electoral están ocupando altísimos cargos en el gobierno. ¿Eso debe cambiarse? Eso es lo que tenemos que analizar. Es muy obvio. Es un imperativo categórico, como repitió Guillermo Morales. Mire, el problema de nosotros es que lo que decía el doctor Augusto, es que no hablamos de una alta ética y una alta moral. Aquí más bien creo que el currículum vitae u hoja de vida de un candidato es que le buscan cómo ha manejado las cosas en su partido o en su institución para ver si califica. Óigame,
queremos un miembro para que vaya a cuidar los votos, ¿por qué no un miembro para que vaya a cuidar la democracia? Es correcto. Eso de cuidar el voto me recuerda a las elecciones en la escuela de Derecho, allá en los años 80 y 90, donde hasta con garrote en mano, pistola en mano y linterna en mano, se hacía para robarse las urnas. En la escuela de Derecho, donde supuestamente enseñan cómo se maneja un país dentro del marco legal. Imagínese usted. Entonces son cosas, decía el doctor Raúl, miren, otros países, creo que El Salvador, para elegir a los miembros de la Corte Suprema de Justicia, fíjate, quien los propone es directamente el colegio. Estos son los candidatos, punto, estos van a ser magistrados. Porque si hacen mal su trabajo, hay a quien reclamarle. Pero aquí con eso de las audiencias y todo el mundo participó en las audiencias, 100 y pico de personas, quedaron 45 y 15, que como decía mi compañero y amigo, ya estaban electos, por lo menos seleccionados. Tengo que hacer una pausa, abogado, Vamos pero a la solo pausa. le voy a leer el artículo 42 para que me lo comenten en el último segmento del foro. El artículo 42, ojo con este, transitoriedad de la ley electoral y de las organizaciones políticas. Mientras o se apruebe en su totalidad las reformas electorales, el Consejo Nacional Electoral aplicará de forma transitoria las disposiciones contenidas en la ley electoral y de las organizaciones políticas contenida en el decreto 44/2004 y sus reformas para el normal desempeño de sus funciones y con la finalidad de evitar atrasos indebidos e injustificados en los asuntos que actualmente se encuentren pendientes de resolución. Quiero sus valoraciones después de la pausa. Regreso rápidamente en el último segmento del foro de 6 esta mañana. El secreto está en Levavida, siempre bella de pies a cabeza. Revitaliza piel, cabello y uñas. Levavida, un producto europeo, naturalmente Robis. En este último segmento quiero sus valoraciones en relación a eso, doctor Augusto Aguilar y luego doctor Don Denis Gómez. Sí, lo que sucede es que como ya hay urgencia de los partidos políticos para ubicar o para colocar a sus propuestos, a sus los que van a desempeñar el cargo, entonces lo que están procurando es que van a ir a tomar posesión y no van a tener la ley todavía aprobada, la nueva. Entonces, por eso están recurriendo a ese, diríamos, a esa ayuda o a esa transitoriedad para que esté en vigencia la ley. Eso no me parece de mayor trascendencia. Hay una razón también muy importante. Acuérdense que hay varios partidos políticos que están en proceso de formación y que iniciaron los trámites con los requisitos y con el contenido de la ley anterior. Sí. Entonces, podría ser, no le veo mayor importancia a eso. Yo participé mucho en la elaboración de la ley, los coordinadores de la comisión de dictamen, esa ley aprobada en mayo del 2004, fuimos, que no quiero dejar de mencionar a Jaime Andara, del Partido Nacional de Comayagua y su servidor, fuimos los coordinadores de la comisión de dictamen que llevamos la aprobación desde el principio hasta el final, de tal manera que tenemos ahí un compromiso o por lo menos una herencia de esta ley que ya va a finalizar. Pero fíjense, esto es importantísimo. Si usted lee el proyecto presentado por la OEA, una cantidad de artículos de la ley que nosotros elaboramos están copiados en ese proyecto de la ley. Muy bien. Bueno, mire, primero, ¿qué personeros necesitamos en ambos lugares? Porque no pude decirlo en el segmento anterior. Necesitamos, independientemente cómo sean, si es el ideal o no es el ideal, esos personeros deben respetar y hacer cumplir los 13 principios que rigen el sistema político electoral hondureño. Sí. La crisis de institucionalidad, el resultado de decir observamos un proceso de baja calidad electoral no es más que el incumplimiento de los 13 principios que rigen el sistema político electoral hondureño. Más que el partido político o el más grande o el más consistente o lo que sea, como se autodenominen, es
cómo vamos a hacer respetar y cómo vamos a cumplir indicadores internacionales que definen, por tercera y última ocasión lo diré, elecciones democráticas y auténticas, y que curiosamente ninguna de las misiones, ni la de la OEA, ni la de la Unión Europea, hicieron mención siendo signatarios de los principios. Tengo 3 minutos de foro y le voy a dar 1 minuto a cada uno para que me den una valoración en relación a esto. ¿Tendremos elecciones diferentes en el 2021 que las del 2013, que las del 2017? ¿Tendremos otra historia y no nos estaremos quejando por lo mismo con estos nuevos organismos? Abogado Saúl, luego ustedes 2 invitados más para que cerremos el foro de hoy. Conociendo la subcultura electoral de los hondureños, yo diré que tendremos más de lo mismo. ¿Así lo resume? Así, es que, mire, fíjese que el 42 lo que están haciendo es reconociendo que mientras no hay una ley hay que actuar sobre algo. Entonces ya hay una ley existente, la van a utilizar. Eso está bien hecho. Pero yo puedo decirle por las experiencias, son más de 6 décadas de vida y de participar en un partido más de 4 décadas. Mire, esto históricamente ha existido. En mi corriente interna de mi partido, interpusimos varios escritos al Tribunal en aquella época Nacional de Elecciones, de ahí Tribunal Supremo Electoral, y nunca fueron resueltos. Nunca fueron resueltos, y precisamente estábamos denunciando acciones de carácter de elecciones internas para que no se sucedieran las generales, y siempre ha pasado. Y ya verá usted que al final de este proceso vamos a volver a la misma historia. El perdedor perdió por fraude y el ganador ganó con todas las de ley. Doctor Augusto Aguilar, cierre con usted, 1 minuto, por favor. Coincido que el problema en Honduras no son las leyes, el problema somos las personas. El hecho de haber creado otro organismo no significa nada. ¿Quieres que le diga una cosa? En América Latina, solo México, Perú y Dominicana tienen 2 organismos. En el resto, en los países tan grandes como Argentina, como el Brasil, como Colombia, un solo organismo. Entonces no es el problema de leyes, es el problema de los humanos, de las personas, de nuestra cultura, de toda una herencia y de aprendizaje de la corrupción, de la deshonestidad, de la falta de ética, de la falta de apego, de la falta de patriotismo, y todo es una cultura de la desconfianza, falta de valores, o por lo menos pérdida de valores, que es lo que nos ha sucedido en la sociedad hondureña. Si las reformas encaminadas en el Congreso Nacional de la República no son capaces de darle vuelta a este enunciado de la misión de observación que observa un proceso electoral de baja calidad, seremos candidatos a hacer un capítulo extra de un libro que se llama Cómo mueren las democracias. En este caso, la nuestra electoral. Solamente. Yo les agradezco que me hayan acompañado esta mañana. Mire, me queda un poco de preocupación, porque viniendo de ustedes, que conocen eso, el doctor que redactó, gastó mucho seso y mucho cerebro para esta ley electoral anterior, y que vamos a seguir en lo mismo, este pueblo hondureño se va a frustrar en las elecciones de 2021 si seguimos en lo mismo. Pero le digo una cosa, con esto finalizo muy corto. Eso precisamente ha sido la tumba de los partidos tradicionales en América Latina. Te lo digo en 3 cosas. 1, incumplimiento de las promesas a los pueblos. 2, la corrupción. Y 3, el nepotismo, el amiguismo en la forma de gobernar. Por eso en América Latina la mayor parte de los partidos regionales desaparecieron. Les agradezco que me hayan acompañado. Bueno, Juan Carlos, buen día. A usted, a su audiencia. Jenny Gómez, el doctor Augusto Aguilar, es un honor que me hayan acompañado y siempre será un honor que me acompañen. ¿Cómo no? Gracias por esa ilustración y gracias a ustedes por esa sintonía. Si el creador del universo lo permite, nos encontramos mañana de 7 a 8 de la mañana, siempre aquí en el Foro del 6. Que Dios bendiga este hermoso país que es suyo y que es mío, que se llama Honduras. Con permiso.